¿Cuál es ese de la Buenas noches, una vez más estamos aquí reunidos en Conversando con Gonzalo y Yulisa. Reciban buenas noches y esperamos que esta palabra, esta pequeña reflexión llegue a sus corazones y marque una nueva historia en cada uno de ustedes. La palabra que vamos a llevar hoy se llama el paralítico de Betesda y esperamos que esto sea un tiempo donde Dios se glorifique en sus corazones, donde Dios llene sus corazones con su palabra y aclare ideas, aclare pensamientos, aclare de pronto cosas que estamos pasando en estos tiempos. Voy a leer la palabra que dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agilitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren que esta es una palabra donde al inicio empieza de que dice que Jesús iba a una fiesta a Jerusalén, ¿no? Y algo muy particular en esta fiesta, que había mucha gente, ¿no? Que muchos iban de pronto a festejar, otros iban de pronto también con corazones dolidos porque de pronto tuvieron un familiar que falleció, o un hijo, o de pronto tuvieron alguien que está de pronto en una silla de ruedas. Como aquí dice, ¿no? Que habían en el estanque, habían paralíticos, cojos, ciegos. Entonces sabemos que hay cosas que tenemos que nosotros mira que el principio, mira que le leo, dice que Jesús había subido a una fiesta. O sea, Jesús también asistía a una fiesta. A Jerusalén dice que había una... A veces no hay que tener miedo de ir a una fiesta, porque cuando vas a una fiesta pues dices, ay, cristiano no tiene que ir a una fiesta, no puede ir a la fiesta. Pero es muy importante de saber de que una fiesta es para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas, donde Dios sea manifestándose con el poder, milagros, prodigios, porque aquí dice, como el principio, como dice, después de las cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora en medio de la fiesta, mira que había, en este lugar había interesante, ¿no? En el mismo lugar donde Jerusalén había fiestas, y también había en otros lugares que no había fiesta. En estos tiempos así estamos pasando. Unos tienen hambre, otros no tienen, otros tienen abundancia, otros tienen mitad. Pero Dios siempre está viendo a tiempo, Dios siempre llega a tiempo. Y Dios en esta fiesta pues llega a la fiesta, pero Él se desvía.
Ahora cuando dice que se va al lugar donde que estaban, ¿no? Los paralíticos, todo eso, ¿no? Dice, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, está un estanque llamado Hebreo. Ahora mira, un estanque, se dice que es un estanque, es como una piscina, donde que las aguas de la lluvia se ponían ahí, entonces quedaban eso. Pero según la historia, según esto, yo le veo como que fuera un mito, ¿no? Porque la gente iba, dice, es un estanque y un ángel. Imagínate que un ángel va y mueve, mueve el agua y la gente se empieza a pelear, se empieza a empujar para obtener su milagro. Yo pienso que no hizo, el ángel, los ángeles no están para eso. Entonces, yo le veo como una historia, una creencia de alguien que a lo mejor dijo, aquí se mueven las aguas y aquí pasó. Entonces a veces la gente sigue eso. En esos tiempos, en esas temporadas también así pasa, ¿no? Recuerdo que en Ecuador un lugar había que decían, es el agua bendita, el chorro del agua bendita, y la gente acude, porque a alguien se le ocurrió, dijo que aquí el agua se sanó y todo eso, pero no fue el agua, o sea, no, es algo que a veces nos vamos y le ponemos a Dios a un lado y vamos con nuestras creencias, con nuestros mitos de cosas que a veces seguimos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? De que esta historia a eso nos quiere llevar, de que no vayamos a las creencias, los mitos, que creamos en Jesucristo, que creamos en un Dios poderoso, un Dios donde que rompe barreras, donde un Dios que no es de rompe moldes. Él a veces dice, es que una fiesta y trago, hay esto, hay este otro. Y la primera fiesta que fue, Jesús fue invitado a unas bodas, pero fue con un propósito. Cuando nosotros vayamos a ese lugar, vayamos con un propósito. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que vayamos con propósito. Ahora mira, cuando dice que en el 3, ¿qué dice? En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Mira, ahí nos damos cuenta que hay 3 clases de enfermedades. 3 clases de enfermedades. Había los ciegos, los cojos y paralíticos. En esto nosotros poniéndole a pensar de un ciego, ¿no? Un ciego cuando camina, pues, ¿es bien ayudado por alguien o tiene que llevar un palito? Yo recuerdo que donde trabajo hay una escuela donde que les llevan a los cieguitos para indicarles cómo tienen que hacer con el perro, todo eso. Pero hay gente que usa el bastón para darse indicando. Pero ellos simplemente van así y van indicando, pero no se dan cuenta de que con ese bastón pueden herir a alguien. Y atropellando ellos con tal de dirigirse a donde ellos quieren ir. Y así es a veces la ceguedad espiritual. A veces no vemos la realidad, a veces no vemos el daño que podemos hacer a nuestros familiares, el daño que podemos hacer a los que nos rodean, ¿no? Porque recordemos que si una persona está enferma, a todo afecta, todo un área afecta, amigos, allegados, familias, pero así mismo cuando una persona, digamos, comete un error, para no decir pecado, comete un error, comete algo que no está conforme a las cosas normales que se debe hacer, también afecta a las personas, también afecta a la familia. ¿Por qué? Porque como el ciego da un ejemplo y se coge y va y no se da cuenta de que dónde está pisando, simplemente él se enfoca y nada más. Y a veces es muy importante de que nosotros estos tiempos de que pidámosle a Dios que Él nos abra nuestros ojos espirituales para que no veamos simplemente, vayamos ciegos así, que yo quiero hacer esto y ya. Muchas veces también nosotros como padres, ¿no? Bueno, los padres siempre nos dicen a los hijos, no te cases con él, no te va a ir bien, o no te cases con ella, no te va a ir bien. Pero a veces dicen, quiero experimentar, a veces dicen eso, ¿no? Pero no saben que ese experimento a veces va a salir mal, a veces van a salir dañados, tanto, o sea, su corazón va a ser tocado, ¿no? Y a veces no hacemos caso y tiene a veces que pasar algo para que nosotros experimentemos y después a veces no nos gusta, pero decimos a nuestros hijos, te lo dije. Claro. Mira, después es muy importante saber de que
estar en ceguedad espiritual puede afectar a nuestros familiares. Y el otro que dice que es ¿qué dice que cojo. Cojo, ¿no? El cojo. El cojo, pues estamos dando cuenta de que a veces uno no puede hacer situaciones que quisiera hacer, trabajar normalmente, que quisiera moverse de un lugar al otro. Estaba viendo de que cojo es cuando uno no tiene la parte del brazo o la pierna, ¿no? Cojo o manco. O manco también. que le llaman, ¿no? Entonces, mira que es una imposibilidad hacer cosas que no pueden, ¿no? Hay gente que le ha llegado, pero en lo espiritual estamos hablando de que un cojo, pues, siempre va a estar ayudado de alguien. O ¿Ya ves? dependiendo de una silla de ruedas. Mm. O manco también puede ser que no tiene manos, ¿no? Que no tiene manos y que pide la ayuda tanto para comer, pide la ayuda a otra persona. Depende de otra persona, ¿no? Claro, mira, te imaginas que los sueños, metas que ellos tienen, cosas que se les impiden, no digo que no pueden hacer, porque hay gente que sí lo hace, pero hay gente que a veces por eso se bajan. Pero aquí nos está hablando espiritualmente de que necesitamos de la guía del Señor, ¿no? De que nos dejemos guiar de Él, que busquemos ayuda de Él primeramente, no para cualquier situación que emprendamos, tengamos sueños, ¿no? Y hay otra cual que dice el paralítico, ¿no? Ahora, el paralítico muere. El paralítico tiene manos, tiene pies, tiene todo. Tiene cuerpo. Tiene cuerpo, tiene todo, pero no puede hacer nada. La diferencia, ¿no? O sea, los otros tienen... Su cuerpo está muerto. Y claro, la diferencia, digo, los otros tienen, pero no pueden hacer. En cambio, él tiene todo, pero lo que es, no, la mente, ¿no? La mente, digo... Y me acuerdo que en un partido de fútbol, cuando nos fuimos a ver el fútbol, y uno a veces con la mente ya, solamente pensando, ya voy a hacer el gol. Y uno a veces ni estando ahí. Y a veces así es un paralítico. Con la mente haría muchas cosas. Con la mente fabricaría. Hasta metería un gol. Metería goles. Entonces, mira el poder de la mente, ¿no? A veces, cómo nuestra mente, de qué estamos nutriendo nuestra mente, de qué está almacenando nuestra mente. Es como la computadora. La computadora, cuando se almacena, pues a veces se almacena de todo y empieza a tener virus. Y a veces así es la mente, ¿no? Almacena de todo, y a veces hasta que hace cosas que no se debe y empieza a pensar cosas que no debe, ¿no? Es lo que el Señor nos habla acerca del paralítico, que tengamos en cuenta de que nuestra mente lo entreguemos a Jesucristo, que nuestra mente lo entreguemos a Él, porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Mira lo que es, ¿no? Tremendo, para que el Señor dice, entrégame tu mente. Y el resto, pues, alguien decía, cuerpo sano, a ver, mente sana en cuerpo sano. Hay gente que mira que ha caído, cualquier cosa, pero su mente no ha sido tan enferma, ¿no? Y se ha levantado, ha seguido adelante, ¿no? Mira, cómo nos enseña estas tres clases de enfermedades espirituales, ¿no? Por eso es muy importante que nos agarremos de Jesucristo, de que vengamos a la fuente, a donde que Él está dispuesto, ¿no? Y ya estamos hablando de Bethsaida, de la piscina, de como queramos llamar, el estanque, ¿no? Que vengamos a Jesucristo, donde que va a haber sanidad espiritual, sanidad física, sanidad del alma, ¿no? Porque es el único que puede hacer. Hay muchos que han ido a psicólogos, simplemente ha tenido momentáneo sanidad física momentánea, pero lo que más quiere es sanarnos desde el alma, ¿no? El alma. Me recuerdo cuando Jesús le dijo vete y no peques más, ¿no? A la prostituta, ¿no? Dice, vete y no peques más, has sido perdonado, ¿no? Por eso digo, mire cómo es la mente es poderosa, ¿no? La mente podría hacer tantas cosas, pero hay que entregar nuestra mente a Jesucristo, ¿eh? Sí. Mira que aquí también dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agilitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mira que aquí, o sea, la gente que llegaba a ese lugar
ponía su mirada en el estanque, en lo que pasaba, en lo que se levantaba el agua y empezaba a moverse. En el movimiento del agua. En el movimiento del agua. Y estaban esperanzados en eso, ¿no? Pero aquí dice, Jesús vino, dice, vino Jesús, dice. Pero ahí dice, y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Hace 38 años que puso su mirada en ese estanque. Mira, hay otra cosa interesante ahí, mira, que los escribas, los sacerdotes no les visitaban. También. No los visitaban, o sea, eran apartados porque en el tiempo de antes no podían presentar su ofrenda por sus defectos que tenían. Entonces eran apartados de ellos. Entonces mira, ningún sacerdote, ninguno de ellos venía a verles cómo estaban, qué pasara. No, ellos sí iban, pero lo que pasa que solo miraban. Solo miraban, pero no hablaban con ellos, ¿cómo sería la palabra? O sea, no hablaban con ellos para calmar ese dolor que ellos tenían, ¿no? Confortar el corazón de ellos. No iban, porque muchas de las veces hay personas que estamos así. O sea, me incluyo, porque la palabra dice que Jesús viene a los enfermos, no a los sanos. Y si yo busco de Jesús es porque estoy enferma, porque tengo necesidad. Entonces ellos venían, solo los miraban, pero no hablaban con ellos. Muchas de las veces hay personas que tienen la necesidad de hablar con alguien y no la tienen. Entonces ellos estaban en ese lugar, pero su mirada solo estaba en el estanque. ¿Qué pasaba si se iban a sanar? Por ejemplo, dice 38 años porque no había quien le ayude. Y muchas de las veces nosotros caemos y no hay un brazo o una mano que te ayude, que te levante. Y en este caso lo estamos viendo así. Claro, mira, son 38 años, ¿no? Ahora una pregunta se podría hacer, ¿no? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llegó a ese lugar? Que alguien lo llevó y lo dejó ahí tirado, no sé. Pero yo veo que el hombre, si fue ahí, fue por una fe. Fue con toda esa fe en el movimiento del agua. Tenía fe. No tenía fe en Dios, no tenía fe en Jesucristo, no tenía fe, pero tenía fe en algo. Entonces eso le veo que le hizo moverse hasta ese lugar. Ahora imagínense, 38 años, el hombre ya era popular, pues. Todo el mundo ya le conocía. 38 años, en un mismo lugar ya la gente ya lo va conociendo. Ya la gente dice, él es él. Por eso dice el paralítico, debe ser. Entonces ya le conocían. Mira, tremendo, ¿no? Del hombre cómo llegaría, ¿no? Cómo llegó ahí y pensar que todavía le faltaba entrar ahí. Ahí por eso cuando dice del ángel que venía y me movía, decía, yo le veo como un mito, ¿no? Porque digo, los ángeles están para llevar nuestras oraciones ante el Señor, y los ángeles no están para que hagan competencia aquí entre el hombre. Porque imagínate esto, yo soy el ángel, y hay mucha gente ahí adentro, y yo digo, a ver, voy a botar una piedra, pum, y el agua se mueve, y la gente va por ver su milagro. Y eso dice que no sabían cuándo, a qué hora, que iba a moverse las aguas. ¿Qué tal si no se movía? Por ahí cayó una piedra y la gente dijo, wow, cómo se metía. La gente estaba en esa, poniendo la fe en algo, ¿no? En algo que no, yo le veo así, que algo que no les iba a dar sanidad. Yo pienso que más fue solamente ¿te imaginas un paralítico? ¿Cómo puede decir, yo me sané si nunca pude llegar? Un ciego, ¿cómo puede llegar allá si nunca iba a poder llegar? Porque los otros que tenían alguna cosa, yo me imagino, llegaban primero. Es que la gente siempre cree lo que alguien te dice. Yo te digo por experiencia de una vez, una amiga, le digo, vente a leer las cartas. Yo no sabía leer las cartas, sino que, yo quería hacer una broma, ¿no? Le digo, vente, leo las cartas. Sí sabrás. Le digo, sí, yo sé leer las cartas, ¿no? Entonces
le ponía las cartas y le decía, mira, le decía, en esta semana te vas a encontrar con un conocido, y bueno, y le empecé a decir cosas así, y bueno, a la siguiente semana viene y me dice, mira, léeme las cartas. Le digo, ¿qué pasó? Todo lo que me dijiste, todo lo que me leíste, ahí salió. O sea, yo lo hacía por broma, pero ella creyó. Y en verdad, o sea, le salió, coincidencia o no, pero le salió. O sea, entonces muchas de las veces creemos. ¿Te imaginas la gente hubiese dicho, no, es que la Yulisa lee las cartas? Sí. Y la otra hubiese dicho, la Yulisa lee las cartas, claro, porque me lo coincidencia. Por eso digo, no, hay que tener mucho cuidado de los mitos, ¿no? Porque yo digo, a la piscina, cuando la gente venía con todas las iras, pero con tal de ganar, decía, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, pues porque, te imaginas, si yo no tengo un pie y puedo saltar, yo voy a hacer lo posible por entrar. Pero yo digo, no, fue un mito tanto de que la gente puso su fe en este estanque, ¿no? Donde y mira que Jesús se acerca. Claro, aquí dice en el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira, lo interesante, o sea, Jesús es tan caballero que le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús te pregunta, o sea, él no entra sino más, Él te está golpeando la puerta de tu corazón, déjame entrar. Es como lo contrario del ladrón, ¿no? El ladrón entra. El ladrón no le dice, disculpe, ¿no? ¿Le puedo robar? No, entonces él le dice, ¿quieres ser sano? Pero ¿por qué le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque quiere, o sea, hay personas que sí, o sea, quieren ser sanas, pero quieren estar así como están. ¿Por qué? Para que sentir lástima, para que sientan lástima, de llamar la atención. Entonces Jesús le pregunta eso y él le dice, sí, quiero ser sano. Y Jesús leyó la mente y le leyó el corazón, ¿no? Entonces él conoce nuestros pensamientos, él sabía que era la necesidad de él ser sano y como no había quien lo ayude. Pero algo muy interesante que dice... Mira que pregunta. ¿Te imaginas que la pregunta para todos pues sería algo ilógico, ¿no? Sabe que está buscando la sanidad, sabe que está enfermo. Es como que yo fuera al doctor y le dijera, ¿quieres que te dé algún medicamento? Claro. y le dijera, no, pues para eso vengo, ¿no? Para que me recete, para que me vea lo que tengo. Pero como tú dices, no, o sea, la gente a veces sabe que tiene necesidad y no quieren. Saben que pueden, ¿por qué? Porque la vida ya dice, yo ya, ¿para qué? Yo bien vivo así, entonces así también me gano mis cosas, todo eso. Pero ya el drogadicto dice, ¿quieres salir de ahí? No, dice, ¿para qué? A veces no quieren, hay gente que no quiere, o sea, se ve la realidad, hay gente que dice, estoy bien así, yo no hago nada mal a nadie, yo no pido nada a nadie y así me siento bien. Por eso lo que Jesús es caballero, ¿verdad? Que Dios en su misericordia, Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que le des tu corazón a Él, a que decirte, dame tu corazón. Él no te va a obligar, Él nos va a preguntar. A mí me preguntó, ¿quieres que yo entre en tu corazón? Tuve que hacer una decisión, o sea, en la vida hay que hacer decisiones. Las decisiones dependen de nosotros, aceptar a Jesucristo o no aceptar a Jesucristo. Algunos le ven como religión, pero yo no le veo como religión. Es una persona, es tener comunión con Él, poder hablar con Él. Por eso decimos, oramos, porque conversamos con Él, compartimos con Él. Le pregunto, le digo, mira, esto me pasa, esto es lo que yo tengo, esto es lo que... Esa es la comunión, ¿no? Con Jesucristo, lo que no le llamaría religión, es una comunión personal con Él. Y eso es lo que Él quiere. Dice, ¿quieres tener una comunión conmigo? Lo que le decía a él, ¿quieres tener una comunión? ¿Quieres conocerme a mí? ¿Quieres? Pero hay gente que no quiere, hay gente que no dice. Me recuerdo cuando salíamos, podíamos compartir la palabra, decía, ¿te gustaría conocer a Jesús? No, me hables de religión. Pero cuando, yo comprendo porque yo también era uno de ellos, ¿no? Yo también decía, no quiero nada de religión, a mí con eso, no. Pero cuando uno mismo dice, no, voy a investigar, voy a conocer yo mismo, voy a darme la oportunidad. A veces pensamos que le damos la oportunidad a Dios y es mentira. Nosotros nos damos una oportunidad.
de conocerle a Él. Cuando vamos conociendo a nosotros mismos y se nos va abriendo el Espíritu de Dios nos va dando inteligencia, nos dando la sabiduría para ir conociendo, y cuando ya, miren, nos vamos enamorando de Él, vamos conociéndole a Él y tenemos esa relación con Él, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, aquí es muy interesante, ¿no? Porque se acerca a Jesús, pero la mirada de él no es en Jesús, sino es en el estanque. Y muchas de las veces nosotros también vemos el problema, pero no vemos la solución, que es Jesús. Porque Jesús dice que viene, dice, a sanarnos, viene a restaurarnos. Y la mirada de él era en el estanque, en el estanque. Pero lo que Jesús es, como les decía antes, Jesús separa a la necesidad de cada uno de nosotros. Y está en que nosotros aceptemos o no aceptemos la ayuda de Jesús. Mira, interesante lo que acabas de leer, ¿no? De que cuando él le pidió que si se sano, todo eso, imagínate, le digo, él tenía fe, pero 38 años estaba en el estanque, entonces él no había escuchado de Jesucristo. Escucharía, no lo sé, pero él tenía fe en algo, no tenía en alguien, sino que tenía en algo. La diferencia, ¿no? De que Dios quiere que tengamos fe, no en algo, no en cosas, no en lugares, que tengamos fe en Él, en Jesucristo, porque Él es, dice, el consumador de la fe. Entonces es lo que él tenía, 38 años solamente. Él decía, yo voy. Ahora mira, digo, el hombre estaba tanto tiempo ahí, no tenía familiares. Uno se hace muchas preguntas, ¿no? No tenía familiares, primos, sobrinos, tíos, qué sé yo, madre o padre, para que, no sé, le pueda venir a ayudar al estanque, llevar, para que su fe se cumpla, ¿no? En ese deseo de fe que tenía, que se cumpla. Pero mira, se le ve solo, se le ve solo. Pero eso digo, a veces cuando la gente piensa que está solo, te das cuenta que Jesucristo está siempre a nuestro lado. Él nunca nos va a dejar solos. En medio de las circunstancias, en medio de la calamidad, medio de la economía, en medio de la salud, Él está con nosotros. Simplemente Él nos está preguntando, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te dé una mano? ¿Quieres que te empuje a seguir adelante en tu negocio, en todo lo que aprendas? ¿Por qué? Porque Él nos quiere ayudar, porque Él nos comprende que somos limitados, porque en Él no hay límite. Nosotros, en cambio, somos lo contrario. Tenemos principio y tendremos fin aquí en la tierra, por la carne, ¿no? Y mira algo interesante que pude encontrar, que dice, hay gente que quiere ser millonario, pero no están dispuestos a trabajar. Dice, mira, hay gente que quiere adelgazar, pero no están dispuestos a tomar una dieta. Hay gente que quiere un trabajo, pero no están dispuestos a buscar un trabajo. Hay otras personas que quieren subir de peso, pero no quieren comer. Todas estas cosas es un propósito. Por eso digo, dice, Jesús lo que quería Jesús lo que quería saber es cuán dispuesto estaba a ser y obedecer y ser sano. Ahí lo que por eso nos dice, Jesucristo nos pregunta, nos dice, ¿quieres ser sano? Dice, ¿cuán dispuesto estás a obedecer? Porque el momento de que le digo sí, entonces estoy dispuesto a obedecer. Porque ahí lo que empieza, le dice, toma tu lecho. Sí, aquí le dice, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y otra vez vemos aquí, Jesús le da la orden, levántate. Claro. Ahí vaya a jugar el papel de la fe de este varón, porque hubiese dicho, a ver, levántate. ¿Y quién eres tú? Porque él no le conocía que era Jesucristo. A ver, dice, ¿tú eres? ¿Quién eres? Y él pues, o sea, dice, no, pues si me dice, me levanto. Mira, a veces la fe, ¿no? de este hombre se levantó y como dice, la obediencia. Primeramente le dijo, sí, quiero ser sano. Le preguntó y dijo, ya, te abro mi corazón, ahora sí te voy a dar mandamientos, te voy a decir que lo que tienes que hacer, simplemente obedecer. Por eso en el camino del cristianismo
no es cuestión de cuestionar, valga la redundancia, es de obedecer. A nosotros no debíamos, ¿y por qué? ¿Para qué? Simplemente cuando Dios nos dice es porque Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Por eso Él nos manda, Él nos dice que hagamos, Él dice que caminemos. No debemos cuestionar, porque si cuestionamos estamos diciendo, creo que estás equivocado, Jesucristo. Porque aquí le podía decir, mira, un momentito, stop. Creo que estás equivocado, mira cómo es la condición que yo estoy. Podía entrar a una conversión, pero Él no dice, se levantó rápido y pasó. Tremendo, ¿no? Sí, y le dice, toma tu lecho, aquí está la obediencia, y anda. Mira que muy interesante, ¿no? Porque la vez pasada leímos del que le bajaban por del paralítico del también, paralítico, del otro paralítico, pero a él le da la orden, o sea, le da la orden, vemos la obediencia, pero a él lo envía a casa. Y aquí solo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es algo muy interesante aquí esto, ¿no? Mira, es que yo le pienso más porque cuando más los textos más abajo es que Él se va al templo. Lo primero que Él se va es al templo, porque a dar gracias a Dios. Por eso es muy importante, a veces dice la gente, dice, es que para qué voy a ir a la iglesia, que no, que Dios está en todo lado. Tienen razón, Dios está en todo lado, no los puedo negar, no les puedo mentir. Pero aquí dice a dar gracias en una iglesia, juntos, unánimes, a dar las gracias, porque Él se fue a dar las gracias. Él se fue más adelante, dice que Él fue al templo y dio gracias. Inclusive cuando estaba en el templo no sabía quién le sanó. Interesante, cuando Jesucristo va al estanque de Bethesda, nadie sabía que era Jesucristo. El Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores estuvo en ese lugar y nadie prestaba atención. Es como cuando la reina de Inglaterra fuera a Ecuador y la gente no le conoce. Wow, o sea, cada uno estaría sus afanes, está haciendo las cosas, pero se perderían de tomarse la picture, de tomarse las selfies con la reina. Así le pasó a ellos. Ellos estaban enfocados en su problema, enfocados que en esto tengo que hablar, y se desenfocaron del Salvador. Así nos pasa en las familias, a veces nos enfocamos en los problemas y le quitamos como al Señor, como que le viéramos tan lejos a Jesucristo, le ponemos tan lejos y al problema le ponemos tan cerca y a veces uno se enamora del problema, que camina con el problema, duerme con el problema, se levanta con el problema. Ay, ¿qué comeré mañana? Y llega mañana, ¿y ahora qué comeré hoy día? ¿Qué me vestiré? Y a veces ponemos más al problema que a Jesucristo, que Él puede hacer de la nada, pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Por eso es muy importante que les animamos para que busquen de Dios, ¿no? Busquen de Jesucristo, busquen de la palabra, se puedan instruir a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Está escrito que aquí nos va a enseñar cómo ser buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, cómo celebrar un cumpleaños. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos va trayendo revelación, nos va trayendo eso, lo que a nuestra necesidad, ¿no? A la necesidad de nuestro corazón, ¿no? Claro. Y algo muy interesante que está en el 14 que me impacta mucho, ¿no? Que le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo de que no vuelva a pecar. Si el Señor le sanó, si el Señor restauró su vida o el problema que él tuvo le quitó, el Señor le pide que no busque otras cosas donde no tiene que buscar, sino que busque es de Dios para que, o sea, no venga algo peor en su vida. Sí, es tremendo, porque si es que nos en su misericordia nos da una oportunidad, aunque el Señor es de oportunidades, siempre nos da oportunidades, que podamos aprovechar, así como este paralítico perseverante, era perseverador, era obediente y tenía fe. Yo le veo en este varón, decía perseverante, obediente y tenía mucha fe para hacer las cosas. Y con eso, pero acordémonos de que la fe no lo pongamos en las cosas, pongamos en Él.
en Él, seamos obedientes a Él, perseveremos en Él. Ahí pondríamos la P-O-F, POF, perseverancia, obediencia y fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios este día, que no nos quedemos, que no veamos al problema, que veamos la solución que es Jesucristo. Pongamos nuestros problemas, las circunstancias, aunque no son nuestros problemas, digamos los problemas, las enfermedades, pongámosle en los pies de Jesucristo, pongámosle en la cruz del Calvario, que Él nos va a dar toda la salida, porque nosotros en nuestra humanidad no vamos a poder. Necesitamos de Él, así como el paralítico necesitó de Jesucristo, necesitó de que alguien se acerque. Y acuérdate que Jesucristo está a tu lado, Él está más cerca de lo que piensas. Él está para ayudarnos, para levantarnos, no está para decirnos, es que tú has hecho esto, has hecho esto otro. No, Él no te va a decir lo que tú hiciste, porque Él te conoce. Él simplemente quiere que te levantes, de que darte una oportunidad, una nueva vida, quiere tener una relación contigo, una relación donde quiere hacerte conocer el amor verdadero de Él. Cuando hablamos del amor en los primeros videos, es muy interesante, que les animo, y más todo, que vean los videos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para la gloria de Dios, que sean ustedes pues afirmándose en Dios. Acuérdense, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es. Eso entendió el paralítico. Entendió que esa es la única oportunidad. Yo digo, no desperdiciemos la oportunidad. Acordémonos, cuando alguien nos da un plato de comida, dice, wow, esa es mi oportunidad de comer. Me está invitando al cine, es la oportunidad de ir al cine. Jesús te está invitando la oportunidad de tener una comunión con Él. Que no pongamos las circunstancias, los problemas en un estanque, no sé en qué estás poniendo las circunstancias. A lo mejor estás poniendo en un vaso, en un brujo, en unas cartas, o inclusive en un médico. Sí. Él es médico de médicos. Pongamos nuestra confianza en Él, en Jesucristo, que Él va a hacer la obra en nosotros. Entreguemos nuestro corazón para que en un día pues nos demos cuenta de que fue una buena decisión escoger a Jesucristo. Y eso es lo que hizo Él. Fue la mejor decisión, de obedecer. Aunque no lo conocía. Eso es lo que el Señor nos muestra a través de este hombre, ¿no? De que aunque la gente no lo conocía, pero Dios te conoce, es lo más importante. Porque te conoce y me conoce, Él vino por nosotros. Amén. Quisiéramos hacer una oración. Antes de nada, pues quisiéramos que compartas estos videos, porque la verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y también, si es bendición para ti, pues compártelo, porque hay mucha gente también que necesita conocer la verdad. Como siempre decimos, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cada día que conocemos esta verdad nos va haciendo libres. Yo siempre hago un ejemplo, que cuando vine acá el inglés era demasiado fluido, pero cuando fui conociendo un poquito más palabras, el vocabulario, fui aprendiendo, las puertas se me abrieron y fui la oportunidad de yo mismo defenderme, ¿no? Así es el Evangelio. Cuando tú mismo te das la oportunidad de conocer a Jesucristo, ahí vamos a dar cuenta que yo tengo en Jesucristo, qué es lo que puedo hacer en Jesucristo, qué es las ventajas de tener en Jesucristo, acuérdense. Y eso es lo que tuvo él. Este paralítico tuvo una ventaja tremenda. Fue sanado primeramente espiritual, porque le dijo, después físico, y mira, y el hombre pudiera disfrutar una nueva vida, una nueva vida que el Señor le dio, ¿no? Eso, mis queridos amigos, hermanos, espero que les haya gustado esta palabra, medítenla. Hay mucho que escudriñar en este tema. Queremos que, antes de terminar, pedirles que compartan este video, y queremos orar por ustedes. Y si tú pues estás ahí y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, a lo mejor tú dices, yo tengo a Jesús en mi corazón. Yo también tengo a Jesús en mi corazón, pero la palabra nos enseña que debemos confesar con nuestros labios, tenemos que declarar que Él entra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser salvos, y si de ahí vamos a ser hijos de Dios, ¿no? Ahí que estás detrás de las pantallas, repite esta oración conmigo. Nos gustaría que ahí con tu mano en tu corazón lo hagas con fe, como el paralítico
trató con perseverancia, obediencia y fe, lo hagas. Repite conmigo esta oración. Padre amado, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de escuchar tu palabra. Gracias te doy, Papito Dios, porque tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo. Y hoy ya llegas a tiempo a mi vida, y hoy te abro mi corazón. Entra en mi corazón, que seas tú mi Dios, que seas tú mi Señor, que seas tú tomando el control de mi hogar, de mi familia, de mi negocio, de mis hijos, de toda mi familia, Dios. Padre Santo, te acepto como mi único y Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida con tinta de oro. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, si tú hiciste esta oración, te recomiendo que te compres una Biblia. Consigue una Biblia y empieza a meditar en la palabra, empieza a buscar de Dios, que Dios mismo quiere enseñarte a ti, que Dios quiere instruirte para que también un día estés instruyendo a los demás. Acuérdate que en adelante ya no eres un paralítico ya eres salvo ya. Dios te dio una oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén. Chao, cuídese. Cuídate.